Buenas noches, hermanos, es bueno estar nuevamente compartiendo la palabra junto a ustedes. Ya llevamos, no sé, creo que más de un mes hablando sobre Romanos capítulo 3 versículo 21 al 27 y dedicamos tiempo para estudiar este versículo, estos versículos, debido a la importancia que tiene para el cristiano, para la persona que está queriendo entender el Evangelio, aquellos que estamos en medio de esta situación y la fuerza la tenemos a partir de saber cuál es la realidad de Dios y cuál es la realidad de Cristo que le ha dado a todos sus hijos. Y para eso es bueno revisar siempre el Evangelio, mirar a Cristo para nosotros ir y encontrar consuelo en la realidad de la obra de Dios a través de Cristo. Y nosotros quedamos pegados en el versículo 25, ya llevamos por lo menos 4 distintas de estas devocionales que compartimos domingo a domingo, en que estamos hablando sobre este versículo 25, donde aparece esta palabra tan importante que es la palabra propiciación. El versículo 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación, es decir, a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hablamos sobre la propiciación, que es estas palabras que aparecen en la Biblia, que aparecen en el Nuevo Testamento, en que nosotros tenemos que mirar con reverencia. La propiciación es de esas palabras que nos hablan sobre la vida de Jesucristo y lo que hizo Jesucristo, la obra de Dios sobre nosotros y sobre este planeta, en esta parte de la eternidad. Y a través de esta propiciación hablamos que la ira de Dios que estaba sobre nosotros fue removida de nosotros y la tomó el Señor Jesucristo a través de su sangre. Dice, por su sangre, dice el versículo 25, refiriéndose específicamente a la muerte de Jesucristo, a la muerte de cruz, al sacrificio. La semana pasada estuvimos revisando el valor de ese sacrificio. Jesucristo no es simplemente un ser grande o el primer ser creado de la creación o un gran arcángel. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y Él tiene un valor infinito y es por eso que Él puede ser nuestra perfecta propiciación. Él es el único que puede ser la propiciación para sus hijos. Y vemos en este versículo que parte diciendo a quién Dios puso como propiciación. Y estuvimos hablando hace varias semanas atrás sobre que esta palabra tenía relación con que Dios expuso públicamente. Dios, en su sabiduría, quiso que la cruz se expusiera públicamente, el sacrificio de Cristo fuera público, su Hijo estaba sobre esa cruz y cualquiera que pasara por ahí lo podía ver. Y esto es porque, dice este versículo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo se entrega a sí mismo. Y Dios, quien permite este sacrificio, sea público, ¿para qué? Para vindicar la justicia de Dios. Para vindicar a Dios, porque aquí dice, para manifestar su justicia. Es para que la justicia de Dios sea evidente para cualquier ser que esté ahí, que pase, para cualquier hombre que esté ahí. Y recordemos que no solamente habían hombres, habían seres celestiales que estaban siendo testigos, los ángeles estaban viendo ese sacrificio, esto era algo público. ¿Y por qué Dios necesitaba vindicar esa justicia? Porque recordemos desde la historia del Génesis, Dios perdona a Adán. Cuando come del fruto, Eva y Adán merecían que un rayo simplemente los partiera y en ese momento hubieran muerto. Y ahí se hubiera acabado la historia. Pero Dios es misericordioso y permitió que Adán viviera. Que Adán viviera y además, si recuerdan, después tuvieron un hijo o 2 hijos
Y cuando Caín mató a Abel, Dios también lo perdona. Y de hecho perdona a todas las personas desde ese instante de tiempo hasta ahora. A nosotros no nos fulmina inmediatamente cuando pecamos. Dios en su paciencia perdona. Y además que alguien podría decir que el perdón era por estos sacrificios rituales que habían en el Antiguo Testamento, pero sabemos, porque la misma Biblia lo dice, la sangre de toros no tiene poder para limpiar el pecado. Esa sangre de toro simplemente era un símbolo del sacrificio que iba a venir. Esto está en Hebreos 10, versículo 4. La sangre de toro no tiene poder para limpiar el pecado. Es por eso que Dios en la cruz del Calvario cerró la boca de todos aquellos que lo acusaban. Todos aquellos que lo acusaban y le decían que estaba tal vez pasando por que era un Dios injusto porque no simplemente mataba a los humanos en forma directa por haber transgredido la ley. Alguien podía decir y acusar a Dios que era un juez injusto. Pero vemos que a través de la cruz, en esta acción, Dios muestra públicamente su justicia. Él manifiesta su justicia en esa cruz. En esa cruz, Dios condenó el pecado de todos los suyos. El pecado de todos los suyos. Y lo hizo a través de esta justicia perfecta. Esta justicia que es en la cruz, en la cual el Hijo de Dios pagó los crímenes, pagó los pecados de sus hijos, la forma en que cubrió esos pecados, la forma en que tomó esos crímenes, esa maldad del hombre, la cubrió con una multitud de amor. La cubrió con amor. Eso es lo que hizo. Un amor que nosotros no podemos entender. Un amor que tampoco puede ser medido de lo grande que es. Imagínense, Dios entregando a su propio Hijo. Es algo incomprensible. Dios entregándose a sí mismo. Jesucristo es Dios Hijo. En la cruz nosotros vemos el amor de Dios. No solamente la justicia, sino también el amor de Dios por aquellos que son suyos. Cualquier duda que tú puedas tener, hermano, de si Dios efectivamente te ama, tal vez estás pasando por algún problema, hermano, y tienes tal vez alguna duda, ve el sacrificio de Cristo. Mira esa cruz. Dios entregó a su Hijo por ti. No para que tuvieras una buena situación económica, sino para que tuvieras la eternidad con Él, con Dios. No para que tuvieras tranquilidad y una buena salud, sino para que pudieras vivir con Dios hoy. Para que pudieras orar y vivir esa felicidad, esa comunión, como la comunión trinitaria. En la primera carta de Juan, el apóstol nos habla de esta realidad. Nos habla de la realidad del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10 dicen: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De nuevo aparece en estos versículos la palabra propiciación y lo relaciona Juan directamente con el amor. Ahí vemos el amor de Dios. El amor de Dios que va más allá de esta materialidad, hermano. Más allá de esta parte de que sí, que hay un problema, qué sé yo, con la familia, hay un problema tal vez económico, hermano.
Dios solucionó tu problema más grande y era tu problema eterno, tu deuda eterna que tenías con el juez de toda la eternidad, de todo el universo. Y es a través de esta propiciación como Dios muestra su amor. Es muy parecido al amor, o tal vez nos muestra eso, a las madres muestran ese amor, este amor que tiene Dios. Por supuesto, simplemente para que poder comparar, el amor de Dios es mucho más grande que el que puede tener una madre por sus hijos. Pero cuando vemos una madre que está preocupada por un hijo, la madre es capaz de sacar el pan de su boca y no comer para que su hijo pueda comer. Una verdadera madre se sacrifica, hace esfuerzos para que su hijo salga adelante. Eso hace una madre y nosotros vemos ese amor sacrificial en Dios. Dios se sacrifica a sí mismo a través de la segunda persona de la Trinidad, a través del Hijo, quien se entrega enteramente en esa cruz para que nosotros podamos, estar en paz con Dios. Jesucristo sufre en esa cruz, muere en esa cruz y recibe la ira de Dios por tus pecados, por tus crímenes, por mis crímenes, y la recibe Él por amor a ti. En esa cruz también observamos el odio o el repudio que siente Dios por el pecado. Dios rechaza el pecado y no puede ver el pecado. Nosotros muchas veces cuando vemos la cruz o algún programa de televisión o alguna película que nos muestre los sufrimientos de Cristo, nosotros vamos a poner atención a todos esos azotes que recibió Cristo. Vamos a poner atención a las heridas abiertas que a veces nos muestran gráficamente algunas películas. Vamos a poner atención a esa corona de espinas que se clavaba sobre su frente, a los clavos que traspasaban sus manos y sus pies. Hermanos, eso era solamente principio de dolores. Principio de dolores. Jesucristo en esa cruz recibió toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Hermanos, Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo, llevan una eternidad de relación en amor mutuo, un amor perfecto, un amor relacional. Y es por eso que nosotros también podemos sentir amor, porque Dios es amor, como dice la palabra. Y hay algo que pasó en esa cruz, hermano. Ese amor perfecto, esa unión perfecta de Dios se partió. Dios Hijo recibió la ira del Padre. La ira del Padre recayó sobre Dios Hijo. Toda la ira del pecado recayó sobre él. No se guardó nada, no se guardó ni un poquito. Tampoco Dios guardó ese pecado bajo la alfombra. Toda la ira del pecado recayó sobre Jesucristo. Dios el Hijo recibió toda esa ira por nosotros. Esa ira que iba a recaer sobre todos aquellos que no reconocen a Cristo, aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan la verdad de Cristo, va a recaer esa justicia, va a recaer esa ira y Dios va a hacer justicia. Hermanos, en esa cruz nosotros podemos ser testigos de la justicia de Dios. En esa cruz nosotros somos testigos del amor de Dios. Y en esa cruz también somos testigos de la ira que tiene Dios por el pecado. Que no se salvó ni su propio Hijo por esa ira. Y es por eso que el autor de Hebreos dice, ¿cómo
¿Escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermano? Tenemos que mirar la obra de Cristo, mirar esta gran salvación y aferrarnos a ella. No hay más. No hay más obra, no hay otra forma, no hay otro camino al Padre. Dios, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y esta propiciación, hermanos, como dice este versículo, es por medio de la fe. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La fe no es la causa de la salvación. La fe es el medio de la salvación. Eso lo hablaremos la próxima semana. Ampliaremos este versículo. Hablaremos de la fe. ¿Y qué es la fe? Y cómo la fe, no es que la fe nos salve, sino la fe, el que salva a Jesucristo, el que salva, el que hace la obra es Dios. Dios es la obra de salvación en esa cruz. Y la fe es el medio por el cual esa salvación se entrega. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Los invito a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque podemos estar reunidos, Señor, en tu nombre, podemos estar en nuestras casas, Señor amado, y saber que tú nos acompañas, amado Señor, tú nos oyes. No nos oyes porque nosotros hayamos hecho algo bueno, algo justo, porque que merezcamos, Señor, que tú estés con nosotros, sino es por la obra de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo en esa cruz que nosotros podemos estar hoy día reunidos, amado Padre. Es por la obra de Jesucristo en esa cruz que nosotros hoy día tenemos el Evangelio y podemos leerlo libremente. Es por la obra de Jesucristo en esa cruz que nosotros podemos levantar alabanza a Dios, amado Padre, glorificar el nombre de Dios en nuestros corazones, amado Padre. Y sé tú, Señor amado, llevándonos cada día más en santificación a la imagen de Cristo. Amado Señor, necesitamos tu fuerza. Nosotros somos débiles, somos simplemente hombres, pero sabemos, amado Padre, que en nuestro corazón mora todo el poder del Espíritu Santo para poder, Señor, darte gloria eternamente, para poder vencer el pecado, Señor amado, para poder vencer los lazos del enemigo que nos quieren ver decaídos, que nos quieren ver derrotados, amado Padre. Nosotros vamos a decir no, no, Señor, porque nosotros somos de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo para darte gloria eternamente. No vamos a bajar los brazos, vamos a insistir en esta salvación, no vamos a descuidar esta salvación tan grande que tú nos has dado, amado Padre. Señor amado, permítenos seguir creciendo en la palabra. Permítenos seguir creciendo también en el estudio, en la oración. Señor amado, también seguir creciendo en el amor de los hermanos los unos con los otros, en esta comunión que tenemos los hermanos. Permítenos seguir creciendo, amado Padre, en la entrega del Evangelio. Y permítenos seguir creciendo a la imagen de tu amado Hijo. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos del que está pronto a venir y cada día está más cerca. Gracias, Señor amado, dejamos esta oración en los méritos de Cristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.